Aceptó casarse con un inválido. Pero el día de la boda, cuando él se bajó de una camioneta negra, casi se desmaya al escuchar su confesión. El quirófano del Hospital San Rafael brillaba bajo las luces blancas y frías. El doctor Emilio Sánchez, con sus manos firmes y precisas, realizaba una cirugía cardíaca de alto riesgo. Sus ojos, concentrados detrás de la mascarilla, no revelaban la tensión que sentía. El monitor cardíaco emitía un pitido constante, marcando el ritmo de la vida que pendía de un hilo. Mientras tanto, en un elegante salón de eventos, Tamara López revisaba los últimos detalles de su boda. Sus dedos acariciaban suavemente el delicado encaje del mantel, imaginando el momento en que ella y Emilio sellarían su amor. Una sonrisa se dibujó en su rostro al recordar cómo se conocieron en la Facultad de Medicina, él, como el brillante estudiante de cirugía, y ella, como la prometedora psicóloga. De vuelta en el hospital, Emilio daba las últimas puntadas. El silencio en la sala era palpable, roto solo por el sonido metálico de los instrumentos. De repente, el corazón del paciente comenzó a latir con fuerza renovada, y un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Horas más tarde, Emilio salía del hospital, el cansancio visible en su rostro pero con la satisfacción del deber cumplido. Su teléfono vibró en el bolsillo, era un mensaje de Tamara. Todo listo para el gran día, mi amor. No puedo esperar para ser tu esposa. Justo cuando iba a responder, una llamada entrante lo interrumpió. El número era desconocido, con código de Japón. Emilio frunció el ceño, intrigado, y contestó con cautela. ¿Doctor Sánchez? Soy el doctor Tanaka. Tenemos los resultados de sus exámenes. Necesitamos hablar urgentemente. La voz al otro lado sonaba grave y preocupada. Emilio sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podría ser tan urgente? Su mente comenzó a dar vueltas, imaginando escenarios, cada uno más inquietante que el anterior. Entiendo, respondió, tratando de mantener la calma. ¿Podemos hablar mañana? Estoy por... No, doctor Sánchez. Esto no puede esperar. Se trata de su futuro y posiblemente de su vida. El sol de la tarde bañaba las calles de la ciudad con un resplandor dorado. Emilio y Tamara caminaban por la avenida principal, sus manos entrelazadas, pero sus mentes parecían estar en lugares diferentes. Tamara, absorta en su teléfono, desplazaba frenéticamente la pantalla, revisando los últimos detalles de la boda. Cariño, ¿qué opinas de cambiar las flores del centro de mesa? Preguntó Tamara sin levantar la vista. Emilio, distraído, apenas murmuró una respuesta. Su mente seguía dándole vueltas a la misteriosa llamada del doctor Tanaka. ¿Qué podría ser tan urgente, tan grave? De repente, el chirrido de unos neumáticos quebró el aire. Emilio levantó la vista y vio con horror un auto que se acercaba a toda velocidad. Tamara, ajena al peligro, seguía caminando, cruzando la calle sin mirar. ¡Tamara! Gritó Emilio, su voz cargada de pánico. En una fracción de segundo, Emilio tomó una decisión. Con un movimiento rápido y decidido, empujó a Tamara con todas sus fuerzas. Ella cayó hacia atrás, su teléfono volando por los aires. El impacto fue brutal. Emilio sintió como su cuerpo era lanzado por los aires, el dolor explotando en cada fibra de su ser. El mundo a su alrededor se volvió un torbellino de sonidos y colores difusos. Tamara, aturdida en el suelo, vio con horror cómo el cuerpo de Emilio caía pesadamente sobre el asfalto. El auto se detuvo varios metros más adelante, el conductor saliendo en estado de shock. ¿Emilio? Dios mío, Emilio. Gritó Tamara, arrastrándose hacia él. Sus manos temblaban mientras intentaba tocarlo, temerosa de causarle más daño. La gente comenzó a aglomerarse alrededor. Alguien gritó pidiendo una ambulancia. El caos se apoderó de la escena, pero para Tamara el mundo se había reducido a Emilio, inmóvil en el suelo. Los párpados de Emilio temblaron, abriéndose lentamente. A través de la bruma del dolor, vio el rostro aterrorizado de Tamara. Quiso hablar, decirle que estaba bien, pero ningún sonido salió de su boca. En cambio, una pregunta resonó en su mente: ¿sería este el final que el doctor Tanaka había intentado advertirle? Las sirenas de la ambulancia comenzaron a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente. Para Emilio, el sonido parecía venir de otro mundo, cada vez más lejano, mientras la oscuridad lo envolvía.
El pasillo del Hospital San Rafael, antes familiar y acogedor para Emilio, ahora parecía un laberinto interminable de incertidumbre y miedo. Tamara, con el maquillaje corrido por las lágrimas, caminaba de un lado a otro, sus tacones resonando en el silencio sepulcral. A su lado, Estefanía, su mejor amiga, intentaba consolarla, pero sus palabras de aliento sonaban huecas en la atmósfera cargada de ansiedad. Debe estar bien, Tamara. Emilio es fuerte, susurró Estefanía, aunque su voz temblorosa traicionaba su propia inquietud. Tamara se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en las puertas cerradas de la sala de emergencias. Si no hubiera estado tan distraída con el maldito teléfono, murmuró, la culpa carcomiendo sus entrañas. El tiempo parecía arrastrarse, cada minuto era una eternidad de angustia. Finalmente, las puertas se abrieron y el doctor Morales, colega y amigo de Emilio, salió con una expresión grave que hizo que el corazón de Tamara se detuviera por un instante. Tamara, comenzó el doctor Morales, su voz cargada de pesar. Emilio está estable, pero... ¿Pero qué? Interrumpió Tamara, aferrándose a cada palabra. El médico tomó un respiro profundo antes de continuar. El impacto causó un daño severo en su columna vertebral. Hemos hecho todo lo posible, pero me temo que Emilio no volverá a caminar. Las palabras cayeron como un mazo, destrozando el mundo de Tamara. Estefanía la sostuvo mientras sus piernas cedían. No. No puede ser, sollozó Tamara. Tiene que haber un error. Emilio es cirujano, necesita caminar. El doctor Morales, con los ojos húmedos, continuó. Lo siento mucho. Haremos todo lo posible para su rehabilitación, pero deben prepararse para una nueva realidad. En ese momento, un enfermero se acercó discretamente al doctor Morales, susurrando algo sobre una llamada urgente desde Japón. El médico frunció el ceño, confundido, pero rápidamente volvió su atención a Tamara. Pueden verlo ahora, pero está sedado. Prepárense, su apariencia puede ser impactante. Tamara, apoyándose en Estefanía, avanzó temblorosa hacia la habitación. Al entrar, la visión de Emilio conectado a múltiples máquinas, con vendas cubriendo gran parte de su cuerpo, la golpeó con fuerza. Se acercó a la cama, tomando su mano inerte. «Oh, Emilio», susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Qué hemos hecho?» Fuera de la habitación, el doctor Morales revisaba intrigado el mensaje sobre la misteriosa llamada desde Japón, preguntándose qué conexión podría tener con la tragedia que acababa de desarrollarse. Los días se convirtieron en semanas, y el Hospital San Rafael se transformó en el nuevo hogar de Emilio. Las paredes blancas y el olor a desinfectante eran un constante recordatorio de su nueva realidad. Cada mañana, Emilio despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para ser golpeado nuevamente por la cruel verdad al intentar mover sus piernas inmóviles. Tamara, fiel a su promesa, estaba a su lado cada día. Sin embargo, sus ojos, antes llenos de amor y admiración, ahora reflejaban una mezcla de culpa y una creciente inquietud que no pasaba desapercibida para Emilio. «Deberías ir a casa a descansar un poco», sugirió Emilio una tarde, notando las ojeras bajo los ojos de Tamara. «Estoy bien», insistió ella, aunque su voz carecía de convicción. «No quiero dejarte solo». La rutina de rehabilitación era agotadora y frustrante. Emilio, acostumbrado a ser el médico brillante, ahora se encontraba luchando con tareas que antes consideraba simples. Cada pequeño logro era celebrado, pero la sombra de lo que había perdido pesaba constantemente sobre él. Una tarde, durante una sesión de terapia grupal, Emilio conoció a Carlos, un paciente con una historia similar. Algo en la mirada de Carlos, una mezcla de resignación y esperanza, captó la atención de Emilio. «No todo está perdido, ¿sabes?», le dijo Carlos en voz baja mientras los demás pacientes compartían sus experiencias. «Hay tratamientos experimentales que están haciendo maravillas». Emilio sintió una chispa de esperanza. Pero antes de que pudiera indagar más, la sesión terminó. Al regresar a su habitación, encontró a Tamara hurgando nerviosamente en su bolso. «¿Pasa algo?», preguntó Emilio, notando su agitación. «No, nada», respondió ella rápidamente, cerrando el bolso. «Solo buscaba mi teléfono». Esa noche, mientras Tamara dormía en el sofá de la habitación, Emilio no podía conciliar el sueño. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, mezclándose con el recuerdo de aquella misteriosa llamada de Japón antes del accidente.
¿Habría alguna conexión? En la penumbra de la habitación, Emilio tomó una decisión. Alcanzó su teléfono y con dedos temblorosos, buscó el número del doctor Tanaka. Mientras esperaba que la llamada conectara, su corazón latía con fuerza. ¿Estaría a punto de abrir una puerta hacia la esperanza o hacia más dolor? La tensión entre Emilio y Tamara crecía día a día, como una grieta imperceptible que lentamente se convertía en un abismo. El apartamento que una vez habían compartido con amor ahora parecía una jaula llena de silencios incómodos y miradas esquivas. Emilio, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, observaba la ciudad que seguía su curso, ajena a su tragedia personal. Sus manos, antes instrumentos de sanación, ahora descansaban inertes sobre sus piernas inmóviles. El recuerdo de la conversación con el doctor Tanaka ardía en su mente, una mezcla de esperanza y temor que no se atrevía a compartir con Tamara. ¿Quieres salir esta noche?, preguntó Tamara, su voz una mezcla de culpa y forzada alegría. Estefanía sugirió que... Emilio abrió la boca para decir algo, pero el sonido de su teléfono lo interrumpió. Miró la pantalla y palideció visiblemente. ¿Quién es?, preguntó Emilio, la sospecha tiñendo su voz. Nadie importante, respondió Tamara rápidamente, guardando el teléfono. Solo trabajo. Pero Emilio había visto el nombre en la pantalla, Dr. Martínez, el mismo médico que había estado tratando a Tamara por su ansiedad desde el accidente. ¿Por qué le mentiría? La cena con amigos resultó ser un desastre. La conversación forzada y las miradas de lástima hacia Emilio crearon un ambiente sofocante. En un momento, Estefanía, intentando aligerar el ambiente, mencionó los planes de boda que habían quedado en suspenso. Bueno, supongo que tendremos que hacer algunos cambios en la ceremonia, bromeó nerviosamente. Quizás un pasillo más ancho para la silla de... Se interrumpió abruptamente, dándose cuenta de su error. El silencio que siguió fue abrumador. Tamara, visiblemente incómoda, se excusó para ir al baño. Cuando regresó, sus ojos estaban enrojecidos. Emilio la observó detenidamente, notando cómo evitaba su mirada. De vuelta en casa, mientras Tamara dormía, Emilio revisó su teléfono. Encontró un mensaje del doctor Tanaka, resultados prometedores. Necesitamos actuar pronto. El tiempo es esencial. Emilio miró a Tamara, dormida e inquieta. ¿Debería contarle sobre el tratamiento experimental en Japón o estaba ella ocultando sus propios secretos? La duda y la desconfianza se entrelazaban en su mente, formando un nudo que amenazaba con asfixiarlo. La tormenta que se había estado gestando durante semanas finalmente estalló una noche de viernes. El apartamento, una vez refugio de amor, se convirtió en el escenario de una confrontación inevitable. Tamara llegó tarde, su cabello desordenado por el viento y sus ojos evitando los de Emilio. El silencio entre ellos era pesado, cargado de palabras no dichas y reproches silenciosos. ¿Dónde estabas?, preguntó Emilio, su voz tensa. Tamara titubeó. Yo, estaba con Estefanía, necesitaba despejarme un poco. Mientes, respondió Emilio, su tono cortante. Llamé a Estefanía. No estabas con ella. El color abandonó el rostro de Tamara. Emilio, ¿yo? ¿Con quién estabas?, interrumpió él, la rabia y el dolor mezclándose en su voz. ¿Es el doctor Martínez, o hay alguien más? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Tamara. No es lo que piensas. Yo solo, no puedo más, Emilio. Esto es demasiado. La confesión cayó como un mazo sobre Emilio. ¿Demasiado? ¿Qué es exactamente demasiado, Tamara? ¿Cuidar de tu prometido discapacitado? No lo entiendes, gritó Tamara, su voz quebrándose. No puedo ser la persona que necesitas, no soy tan fuerte. Emilio la miró incrédulo. ¿Y crees que yo sí lo soy? ¿Crees que es fácil para mí? No, pero, Tamara dudó, sus ojos evitando los de Emilio. Conocí a alguien que puede darme la vida que soñábamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emilio sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¿Alguien más?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tamara asintió, incapaz de hablar. Vete, dijo Emilio, su voz fría como el hielo. Vete y no vuelvas.
Mientras Tamara recogía apresuradamente algunas de sus pertenencias, recordó la carta de Tokio que había encontrado semanas atrás. Por cierto, añadió Emilio, su voz cargada de amargura, ¿qué sabes sobre una clínica en Tokio? Tamara se detuvo en seco, sus ojos abriéndose con sorpresa. ¿Cómo sé? No importa, interrumpió Emilio. Vete, tu vida soñada te espera. Cuando la puerta se cerró tras Tamara, Emilio se quedó solo en la oscuridad del apartamento. Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente fluyeron libremente. En ese momento, tomó su teléfono y marcó un número. Doctor Tanaka, dijo con voz firme. Estoy listo para el tratamiento. ¿Cuándo puedo ir a Tokio? El eco de la puerta cerrándose tras Tamara resonaba aún en el apartamento vacío, cuando el timbre sonó inesperadamente. Emilio, con los ojos enrojecidos y el corazón destrozado, se debatió por un momento entre ignorarlo o enfrentar al mundo exterior. Finalmente, con un suspiro cansado, se dirigió a la puerta. Al abrirla, se encontró con el rostro preocupado de Estefanía. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el estado de Emilio. Dios mío, Emilio, ¿qué ha pasado? Preguntó, entrando sin esperar invitación. El apartamento estaba en penumbras, botellas vacías esparcidas por la mesa de centro. Emilio, derrotado, se dejó caer en su silla de ruedas. Se fue, Estefanía. Tamara me dejó, murmuró, su voz apenas audible. Estefanía se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Lo siento tanto, Emilio. No tenía idea. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Luego, como una presa que se rompe, Emilio comenzó a hablar. Le contó todo, sus miedos, su sentimiento de inutilidad, la traición de Tamara. Cada palabra parecía liberar un poco del peso que llevaba sobre sus hombros. Estefanía escuchó en silencio, sus ojos llenos de comprensión y algo más, algo que Emilio no pudo descifrar en ese momento. ¿Sabes? Comenzó Estefanía después de un largo silencio. Cuando tenía 16 años, perdí a mis padres en un accidente. Creí que nunca superaría ese dolor, pero aquí estoy, Emilio. Sobreviví, y tú también lo harás. Emilio la miró sorprendido. Nunca había conocido esa parte de la historia de Estefanía. ¿Cómo lo hiciste? Un día a la vez, respondió ella con una sonrisa triste, y rodeándome de personas que realmente me amaban. En ese momento, el teléfono de Emilio vibró. Era un mensaje del doctor Tanaka, vuelo reservado para la próxima semana. Prepare todo para su llegada a Tokio. Emilio miró el mensaje, luego a Estefanía. Por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza. Estefanía, dijo con voz temblorosa, hay algo que necesito contarte sobre un tratamiento en Japón. Mientras la noche avanzaba, Emilio y Estefanía hablaron, rieron e incluso lloraron juntos. Y aunque el dolor de la traición de Tamara aún estaba fresco, Emilio sintió que tal vez, con amigos como Estefanía, podría enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de emociones y cambios para Emilio y Estefanía. El apartamento, antes sombrío y silencioso, comenzó a llenarse gradualmente de risas y conversaciones animadas. Estefanía se convirtió en una presencia constante, ayudando a Emilio con su terapia y brindándole el apoyo emocional que tanto necesitaba. Una tarde soleada decidieron salir al parque cercano. Emilio, todavía inseguro en su silla de ruedas, se sorprendió al descubrir cuánto disfrutaba de la brisa fresca y el aroma de las flores. ¿Ves? Te dije que te haría bien salir, sonrió Estefanía, empujando la silla por el sendero de grava. Emilio asintió, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en meses. Tenías razón. Gracias por todo. Se detuvieron junto a un pequeño estanque, observando a los patos nadar perezosamente. En ese momento de tranquilidad, Emilio sintió la necesidad de compartir más sobre el tratamiento en Japón. Estefanía, sobre lo que te conté. El doctor Tanaka cree que hay una posibilidad de que pueda volver a caminar. Los ojos de Estefanía se iluminaron con esperanza. Eso es maravilloso, Emilio. ¿Cuándo empiezas? Ese es el problema, suspiró Emilio. Es experimental y muy costoso. No sé si podré. Antes de que pudiera terminar, Estefanía tropezó con una raíz sobresaliente.
Instintivamente, Emilio extendió sus brazos, atrapándola. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia, sus respiraciones entremezclándose. El tiempo pareció detenerse. Emilio pudo ver cada peca en el rostro de Estefanía, la profundidad de sus ojos marrones. Sintió un cosquilleo en el estómago, una sensación que creía olvidada. Estefanía se enderezó rápidamente, un leve rubor tiñendo sus mejillas. Gracias, murmuró, evitando su mirada. El momento pasó, pero algo había cambiado entre ellos. Una tensión sutil, una conciencia mutua que antes no existía. Mientras regresaban al apartamento, ninguno mencionó el incidente. Sin embargo, Emilio no pudo evitar notar cómo la mano de Estefanía rozaba ocasionalmente la suya al empujar la silla. Lo que ninguno de los dos vio fue a Tamara, observándolos desde la distancia, una mezcla de emociones cruzando su rostro, celos, arrepentimiento y algo más, culpa. Con un último vistazo, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, llevándose consigo un secreto que podría cambiarlo todo. La noche caía sobre la ciudad, bañando el apartamento de Emilio en una suave luz dorada. Sentados en el balcón, Emilio y Estefanía compartían una botella de vino, sus risas entremezclándose con el lejano ruido del tráfico. Nunca pensé que volvería a sentirme así, confesó Emilio, su voz apenas un susurro, sus ojos antes llenos de dolor ahora brillaban con una nueva luz. Estefanía lo miró, una mezcla de ternura y algo más profundo en su mirada. ¿Así? Preguntó ella simplemente. Estefanía, creo que me estoy enamorando de ti. El silencio que siguió pareció eterno. Estefanía dejó su copa, sus manos temblando ligeramente. Emilio, ¿yo? Antes de que pudiera terminar, Emilio se inclinó hacia adelante, capturando sus labios en un beso suave pero apasionado. Por un momento, el mundo desapareció a su alrededor, existiendo solo ellos dos. Cuando finalmente se separaron, Estefanía tenía lágrimas en los ojos. Yo también te amo, Emilio, pero tengo miedo. Todo ha pasado tan rápido. Emilio tomó sus manos entre las suyas. Lo sé, pero por primera vez en mucho tiempo siento esperanza. Contigo, siento que puedo enfrentar cualquier cosa. Se besaron nuevamente, esta vez con más urgencia, como si quisieran recuperar todo el tiempo perdido. Horas más tarde, cuando Estefanía se había ido, Emilio se quedó solo en la oscuridad de su habitación. Su mirada se posó en una fotografía de Tamara que aún conservaba. Con un suspiro, la tomó y la guardó en un cajón. Sacó su teléfono y marcó un número familiar. Doctor Tanaka, dijo cuando contestaron. Necesito confirmar algo sobre el tratamiento. Mientras escuchaba, su expresión cambió, una sombra cruzó su rostro, reemplazando la felicidad de momentos antes. Entiendo, murmuró finalmente. Gracias por la información. Al colgar, Emilio miró hacia la ciudad iluminada. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. El amor que sentía por Estefanía era real, pero ¿sería suficiente para superar el dolor del pasado? Y lo más importante, ¿podría ella perdonarlo si supiera toda la verdad sobre el tratamiento y sus verdaderas intenciones iniciales? Con un último vistazo a la foto de Tamara en el cajón, Emilio tomó una decisión. Mañana sería un nuevo día, y con él vendría la verdad, sin importar las consecuencias. El salón del restaurante, La Rosa Dorada, bullía de actividad. Risas y el tintineo de copas llenaban el aire, creando una atmósfera de alegría que contrastaba fuertemente con la tensión que emanaba de una mesa en particular. Emilio, sentado en su silla de ruedas, mantenía una sonrisa forzada mientras Estefanía, a su lado, charlaba animadamente con otros invitados. La reunión de antiguos compañeros de universidad había sido idea de Estefanía, una forma de ayudar a Emilio a reconectarse con el mundo. De repente, un silencio cayó sobre la mesa. Tamara acababa de entrar al restaurante del brazo de un hombre alto y apuesto. Sus ojos se encontraron con los de Emilio, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Tamara, saludó Emilio, su voz tensa pero controlada. ¡Qué sorpresa verte aquí! Tamara se acercó, visiblemente incómoda. Emilio, no sabía que estarías aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Estefanía, sintiendo la tensión, intervino. ¿Por qué no se unen a nosotros? Hay espacio de sobra. La cena transcurrió en un ambiente cargado de electricidad.
Tamara no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia Emilio y Estefanía, notando la cercanía entre ellos. Por su parte, Emilio se mostraba inusualmente atento con Estefanía, sus gestos de cariño más pronunciados de lo habitual. En un momento, Tamara se excusó para ir al baño. Emilio, viendo una oportunidad, la siguió. ¿Qué estás haciendo, Tamara?, preguntó en voz baja cuando la alcanzó en un pasillo solitario. Tamara se giró, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Yo? ¿Qué estás haciendo tú, Emilio? ¿Estefanía? ¿En serio? No tienes derecho a juzgarme, respondió Emilio, su voz cargada de amargura. Tú fuiste quien me dejó. Porque tenía miedo, confesó Tamara, pero ahora, Emilio, sé lo de Tokio, sé sobre el tratamiento. Emilio palideció. ¿Cómo? Eso no importa, interrumpió Tamara. Lo que importa es que aún te amo, y sé que tú también me amas. Antes de que Emilio pudiera responder, Estefanía apareció en el pasillo. Su rostro reflejaba confusión y dolor al ver a Emilio y Tamara tan cerca. ¿Interrumpo algo?, preguntó, su voz temblorosa. Emilio miró de Tamara a Estefanía, atrapado entre su pasado y su presente, entre el amor que creía perdido y el nuevo amor que apenas comenzaba a florecer. En ese momento, se dio cuenta de que la decisión que tomara cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El restaurante, La Rosa Dorada, se había convertido en un escenario de emociones intensas y secretos a punto de ser revelados. Emilio, atrapado entre Tamara y Estefanía, sentía el peso de sus decisiones pasadas y futuras sobre sus hombros. No interrumpes nada, Estefanía, dijo finalmente, su voz firme pero cargada de emoción. De hecho, hay algo que quiero decirte, que quiero decirles a ambas. Emilio guió su silla de ruedas hacia una mesa apartada, lejos de los oídos curiosos de los demás invitados. Tamara y Estefanía lo siguieron, intercambiando miradas de confusión y recelo. Una vez sentados, Emilio tomó una respiración profunda. Estefanía, comenzó, sus ojos fijos en los de ella, estos últimos meses contigo han sido increíbles. Me has devuelto la esperanza cuando más la necesitaba. Estefanía sonrió suavemente, pero la tensión en sus hombros era evidente. Emilio continuó. Pero hay algo que debo confesarte, algo que involucra a Tamara y a mí. En ese momento, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los ojos de ambas mujeres se abrieron de par en par. Estefanía, dijo Emilio, abriendo la caja para revelar un hermoso anillo, ¿me harías el honor de casarte conmigo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Tamara ahogó un grito, su rostro una mezcla de shock y dolor. Estefanía, por su parte, parecía incapaz de hablar, sus ojos moviéndose del anillo a Emilio y luego a Tamara. Emilio, comenzó Estefanía, su voz apenas un susurro. Antes de que respondas, interrumpió Emilio, necesito que sepas toda la verdad sobre el tratamiento en Tokio, sobre mis verdaderas intenciones al principio, sobre todo. Mientras Emilio comenzaba a revelar la verdad, el ambiente en el restaurante parecía haberse congelado. Los demás invitados, ajenos al drama que se desarrollaba en la mesa apartada, continuaban con sus conversaciones y risas. Tamara, incapaz de contener sus emociones, se levantó abruptamente y salió del restaurante, dejando tras de sí un rastro de lágrimas y preguntas sin responder. Estefanía, por su parte, escuchaba en silencio, su expresión indescifrable mientras Emilio desvelaba cada detalle de su historia, cada secreto guardado. El anillo, aún en su caja abierta sobre la mesa, brillaba bajo las luces del restaurante, testigo silencioso de un momento que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Los días que siguieron a la propuesta de matrimonio de Emilio se convirtieron en un torbellino de emociones y preparativos. Estefanía, después de un momento de duda y reflexión, había aceptado el anillo con lágrimas en los ojos, pero una sombra de incertidumbre permanecía en su mirada. El apartamento de Emilio, antes un refugio de dolor, ahora bullía de actividad. Catálogos de flores, muestras de tela y listas interminables cubrían cada superficie disponible. Estefanía se movía de un lado a otro, sumergida en los detalles de la boda, como si quisiera ahogar sus dudas en una avalancha de decisiones. Una tarde, mientras Estefanía revisaba las invitaciones, su mano se detuvo abruptamente. Entre los sobres elegantes y perfumados, encontró uno diferente, amarillento y arrugado. Lo abrió con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la caligrafía de Emilio.
Querida Tamara, en este día prometo amarte y honrarte. Estefanía leyó las palabras, el dolor reflejándose en su rostro. Cerró el sobre con cuidado y lo dejó sobre la mesa, su mente llena de preguntas. ¿Por qué Emilio había guardado algo así? La sombra de Tamara parecía seguir presente, una presencia que no podía ignorar. Esa noche, Emilio notó el silencio de Estefanía y la mirada distante que tenía mientras cenaban. ¿Todo está bien?, preguntó, preocupado. Sí, todo está bien, respondió ella, esbozando una sonrisa forzada. Emilio sabía que algo no estaba bien, pero decidió no insistir. No quería forzar una conversación que tal vez Estefanía aún no estaba lista para tener. Sabía que había mucho por sanar entre ellos, y que cada paso hacia el futuro requeriría paciencia. Mientras avanzaban con los preparativos de la boda, Emilio no podía evitar sentirse inquieto. Las noches eran largas y llenas de pensamientos sobre el tratamiento en Japón. La idea de volver a caminar, de recuperar lo que había perdido, lo llenaba tanto de esperanza como de temor. No se había atrevido a contarle a Estefanía sobre las últimas noticias que había recibido del doctor Tanaka, un posible riesgo inesperado asociado al tratamiento. Emilio tenía miedo de decepcionarla, de que todo este sueño se desmoronara. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Emilio decidió que ya no podía seguir guardando esa incertidumbre. Estefanía, tenemos que hablar, dijo de repente, deteniéndose cerca del estanque. Estefanía, que empujaba la silla de Emilio, lo miró preocupada. ¿Qué ocurre? Emilio respiró profundamente, preparándose para lo que tenía que decir. Es sobre el tratamiento en Japón. No he sido completamente honesto contigo. Hay riesgos, más de los que te había contado. Y no estoy seguro de que todo salga bien. Estefanía se quedó en silencio por un momento, luego se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Emilio, sabes que siempre te apoyaré, pase lo que pase. No me importa si caminas o no. Lo único que me importa es que estés aquí conmigo. No tienes que hacer esto por mí. Emilio la miró a los ojos, una mezcla de alivio y amor inundando su corazón. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar esas palabras hasta ese momento. Gracias, Estefanía. No sé qué haría sin ti. Ella sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. No tienes que agradecerme nada. Estamos en esto juntos. La tensión entre ellos se alivió, pero aún quedaban preguntas sin responder. Emilio seguía lidiando con su propia inseguridad, mientras Tamara permanecía como un espectro en sus pensamientos. Aunque Estefanía había aceptado el anillo y parecía dispuesta a apoyarlo sin importar qué, Emilio sabía que la sombra del pasado no desaparecería tan fácilmente. Días después, Emilio recibió una llamada inesperada del doctor Tanaka. Doctor Sánchez, hemos tenido algunos avances respecto a su caso, dijo Tanaka con voz solemne. Si decide seguir adelante, necesitamos su confirmación para los próximos días. Emilio asintió, aunque el doctor no podía verlo. Entiendo. Deme un par de días para tomar una decisión, respondió. Después de colgar, Emilio se quedó mirando el teléfono, perdido en sus pensamientos. Estefanía lo observó desde la puerta, preocupada. ¿Es sobre el tratamiento?, preguntó. Emilio asintió lentamente. Sí. Están avanzando, pero tengo que decidir si quiero seguir adelante o no. Estefanía se acercó y se sentó a su lado. No tienes que decidir ahora, Emilio. Tómate el tiempo que necesites. Emilio la miró, una sonrisa agradecida asomándose a sus labios. Gracias por entender. Estefanía asintió, aunque sabía que el peso de la decisión recaía exclusivamente sobre los hombros de Emilio. Una noche antes de la fecha límite para tomar una decisión, Emilio no podía dormir. Estaba sentado junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. La vida seguía ahí afuera, con su ritmo imparable, mientras él sentía que estaba estancado entre lo que fue y lo que podría ser. Voy a hacerlo, murmuró para sí mismo, tomando finalmente una decisión. Al día siguiente, llamó al doctor Tanaka y confirmó su intención de viajar a Tokio para someterse al tratamiento. Estefanía, aunque visiblemente preocupada, lo apoyó sin cuestionamientos. Semanas más tarde, Emilio y Estefanía viajaron a Japón. Al llegar al hospital, el doctor Tanaka los recibió con una sonrisa cálida. Bienvenido, doctor Sánchez. Estaremos con usted en cada paso del camino,
aseguró el doctor, estrechando la mano de Emilio. Estefanía apretó la mano de Emilio, quien se volvió hacia ella y le sonrió. Vamos a lograrlo, juntos, dijo Emilio. Siempre, respondió ella, con determinación. Emilio sabía que no importaba el resultado del tratamiento. Lo que más valoraba ahora no era la promesa de caminar de nuevo, sino la certeza de que había encontrado a alguien dispuesto a caminar con él, sin importar las circunstancias. Con la incertidumbre del futuro aún frente a ellos, Emilio finalmente sintió que tenía una razón para seguir adelante, pase lo que pase. Las primeras semanas en Tokio fueron un reto para Emilio y Estefanía. La barrera del idioma, el clima distinto, y la atmósfera hospitalaria hacían que todo pareciera un mundo nuevo e incierto. Sin embargo, el doctor Tanaka y su equipo mostraron una increíble dedicación, lo que permitió que Emilio se sintiera en buenas manos. El tratamiento experimental consistía en una serie de procedimientos médicos intensivos y terapias físicas. Cada sesión estaba cargada de esperanza, pero también de dolor y agotamiento. Emilio pasaba largas horas entre máquinas, ejercicios y consultas, mientras Estefanía permanecía a su lado, animándolo y asegurándose de que no se sintiera solo. Un día, durante una de las sesiones de rehabilitación, el doctor Tanaka llamó a Estefanía a un lado para hablar con ella en privado. Estefanía-san, me gustaría ser honesto sobre los resultados esperados, dijo Tanaka. Emilio está haciendo grandes avances, pero es posible que nunca recupere la movilidad completa. Sin embargo, estamos viendo respuestas positivas que pueden mejorar su calidad de vida considerablemente. Estefanía asintió. Aunque las palabras del doctor le llenaban de preocupación, la fuerza de Emilio le daba esperanza. Cuando regresó a la sala donde Emilio hacía sus ejercicios, vio la determinación en su rostro y supo que, sin importar el resultado, estarían bien. ¿Qué te dijo Tanaka?, preguntó Emilio, respirando con dificultad después de una repetición particularmente dura. Estefanía se acercó y se inclinó hacia él. Solo me dijo que estás avanzando bien, que estamos en el camino correcto. Emilio asintió, y una sonrisa agotada apareció en su rostro. Aún le dolían los músculos, pero el hecho de tener a Estefanía con él le daba fuerzas. ¿Sabes? No sé si algún día volveré a caminar, dijo Emilio, su voz llena de sinceridad. Pero si lo hago, será gracias a ti. Estefanía sonrió y se arrodilló para estar a la altura de él, tomando su mano. No, Emilio, esto es por ti. Tú eres quien lucha cada día. Yo solo estoy aquí para acompañarte. Emilio cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás, intentando no quebrarse. Sabía que era verdad, pero también sabía que sin ella, todo sería infinitamente más difícil. Pasaron 3 meses de terapias, de avances pequeños y retrocesos inevitables. Emilio comenzó a notar cambios, pequeñas contracciones en sus piernas, la capacidad de sentir una presión leve en los pies. No eran señales de una recuperación completa, pero eran una puerta abierta a la esperanza. Una tarde, mientras Emilio estaba en la sala de rehabilitación intentando mantenerse en pie con la ayuda de un andador, escuchó una voz conocida. ¿Emilio? Emilio levantó la mirada y vio a Tamara de pie en la entrada. Se quedó sin palabras, incapaz de procesar la imagen de su antigua prometida en el lugar donde más vulnerable se sentía. Tamara, ¿qué haces aquí?, preguntó, sorprendido. Tamara se acercó, sus ojos brillaban por la emoción y las lágrimas contenidas. Emilio, quería verte. Necesitaba saber cómo estabas, y decirte algo. Emilio se enderezó lo mejor que pudo, tratando de mantener la compostura. Sentía la mirada de Tamara cargada de culpa y tristeza. No tenías que venir, Tamara. Estoy bien, estoy avanzando. No, Emilio. Necesito disculparme. Necesito que entiendas que lo que hice fue un error. Me fui porque estaba asustada, porque no podía enfrentar la realidad. Pero te sigo queriendo. Nunca dejé de hacerlo. Emilio suspiró profundamente, sus manos temblaban levemente mientras se aferraban al andador. Tamara, yo, no sé qué decirte. Muchas cosas han cambiado. En ese momento, Estefanía entró en la sala, llevando una botella de agua y una toalla para Emilio. Se detuvo al ver a Tamara y los observó por un momento, entendiendo la situación al instante. Hola, Tamara, dijo Estefanía, tratando de mantener su voz calmada. Tamara se giró hacia Estefanía,
Su expresión era una mezcla de sorpresa y resignación. Hola, Estefanía. Solo, vine a ver cómo estaba Emilio, dijo, su voz temblorosa. Estefanía sonrió levemente y se acercó a Emilio, poniéndole la toalla en el cuello para secar su sudor. Él está bien, haciendo avances cada día, dijo ella, con orgullo en la voz. Estamos muy felices de estar aquí juntos. Tamara asintió, mirando a Emilio. Podía ver la conexión que ahora existía entre él y Estefanía. Era fuerte, mucho más de lo que había imaginado. Me alegra que estés bien, Emilio, dijo Tamara, con los ojos llenos de lágrimas. Supongo que ya no tengo lugar aquí. Emilio se quedó en silencio por un momento y luego asintió suavemente. Siempre serás importante para mí, Tamara. Pero creo que ahora estoy donde debo estar, y con quién debo estar. Tamara sonrió, una sonrisa triste pero llena de comprensión. Sabía que ese era el cierre que necesitaba para dejar el pasado atrás. Se despidió sin más palabras, dando la vuelta y saliendo de la sala de rehabilitación, dejando a Emilio y Estefanía solos. Estefanía miró a Emilio y acarició su mejilla. ¿Estás bien?, preguntó ella. Emilio, todavía algo emocionado, asintió. Sí, estoy bien. Siento que finalmente puedo dejar todo eso atrás. Solo me importa el presente y el futuro, contigo. Estefanía sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. Se inclinó y besó suavemente los labios de Emilio. Vamos a lograrlo, Emilio. Lo haremos juntos. Ese fue el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Emilio. Aunque la recuperación aún era incierta y el futuro estaba lleno de desafíos, tenía a Estefanía a su lado y una nueva confianza en que podía superar cualquier obstáculo. En cada sesión de rehabilitación, en cada pequeña victoria, Emilio sentía que no estaba solo, y que el amor podía ser el motor más poderoso para avanzar, paso a paso, hacia el futuro que había soñado. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete a Emociones Narradas para no perderte más historias como esta, dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.